Yo soy Sharon Hernández y les voy a hablar del proceso industrial, el sector eléctrico. El sector eléctrico es base fundamental en la economía de un país. El sector eléctrico suministra la energía necesaria para lograr todo tipo de transformación de materia prima a un producto final. Las formas para producir la energía eléctrica se conocen como la planta termoeléctrica. Clásicas y convencionales porque producen energía eléctrica a través de la combustión del carbón. Combustible más oxígeno más dióxido de carbono más vapor de agua. 12 kilogramos de carbono, un átomo, más 32 kilogramos de oxígeno, dos átomos, son iguales a el dióxido de carbono, 44 kilogramos, un átomo de carbono y dos de oxígeno. El gas en calderas diseñadas para este proceso. Independientemente del combustible que se utilice, las plantas termoeléctricas tienen un esquema de funcionamiento muy similar. El gas se presenta como un sustituto del carbono, mejorando los procesos y el control de combustión de la planta clásica termoeléctrica. El impacto ambiental. Las emisiones no se contienen, son los principales perpetuadores del cambio climático en las últimas décadas del planeta. Las fugas accidentales del metano CH4 y es la tasa del aumento anual del uso de estos combustibles del 0,6%, convirtiéndolo en el responsable del 16% del calentamiento del cambio climático. El impacto económico. La búsqueda de estos combustibles, tanto en mares como en territorio, han permitido que países desarrollados exploten países subdesarrollados, llevando a guerras, desplazamientos, pobrezas, enriquecimiento de estos países que ya son ricos y um, aumentando la deuda externa, problemas ambientales y desastres naturales. Variables para controlar en un proceso. La refrigeración, se necesita evacuar el 45% de su potencia térmica total y se utilizan dos técnicas para esto. La de circuito abierto, donde hacen mucha agua, y las torres húmedas. En las de circuito abierto hay mucha agua y se devuelve esto al medio ambiente después de sufrir un salto térmico enorme. Y las torres húmedas son torres de refrigeración de agua que se descargan directamente al mar o a los ríos o a las chimeneas de 300 metros de altura, y esta emisión llega a contaminar la atmósfera. Hola, mi nombre es César Bustos y les voy a hablar sobre la producción del etileno. Como pueden evidenciar en pantalla, es la fórmula química del etileno y el etileno es una de las más grandes sustancias, o en este caso gases incolores, que se producen en masa para obtener principalmente pues algunas sustancias directamente o indirectamente derivadas, como el polietileno en alta o baja densidad, cloruro de vinilo, óxido de etileno, acetaldehído, estireno, y algunos otros, que en su mayoría se utiliza para el tratamiento de las plantas, por ejemplo, para controlar la maduración de las mismas. Igual ya vamos a ver más adelante un poco más detallado de esto. Cabe resaltar que estadísticamente en el 2016 eh, se reportaron más de 160 millones de toneladas de producción de etileno. ¿Cuál sería alguno de los usos que se le da al etileno? Como químico, es la materia prima para varias síntesis industriales. Se emplea como intermediario en la industria química y la producción de plásticos. En alimentos y bebidas, principalmente, como les había hablado, se utiliza para el control de la maduración de alimentos. Entonces, en este caso, con el etileno y nitrógeno, se esparce en poca medida en la atmósfera donde tengamos, por ejemplo, los invernaderos de alimentos para controlar su maduración. Y en la agricultura, para aumentar el crecimiento, ¿sí? De las cosechas, se inyecta este gas directamente en el suelo. En el vidrio se utiliza en industrias automotrices para la generación mayormente de panorámicos de los automóviles. En la salud, pues es utilizada como anestesia.
Fabricación de metales. En la fabricación de metales se utiliza el gas del combustible oxidante como gas de combustible oxidante en el corte de metales, soldaduras y pulverización térmica de alta velocidad. Refrigerante normalmente se utiliza en en industrias de liquefacción. ¿Qué son estas industrias? Son aquellas que convierten el gas natural en líquido. Y por último, entre estas, la extracción de goma. También se utiliza el etileno. Una de las maneras para generar etileno, o uno de los procesos, es con el proceso llamado crafteo térmico. Como su palabra lo dice, se hace con base en altas temperaturas térmicamente. En el ejemplo que vemos en pantalla, se hace con nafta, que nafta es hidrocarburo inflamable, petróleo, ¿sí? Combustibles fósiles, que se calientan a altas temperaturas entre 900 grados centígrados, los cuales generan un gas que en otra cápsula eh, se baja la temperatura con agua y algunos aceites residuales. Luego de allí se generan algunos procesos adicionales que pueden variar. En este caso se comprime y luego se refrigera, lo cual nos da como resultado etileno y propileno. Pero también hay otros procesos intermedios que pueden generar diferentes sustancias que no necesariamente son eh, utilizables. En la parte inferior vemos cómo el etano es quien nos genera o nos produce el etileno. Del proceso anterior, algunas de las sustancias o mezclas que se generan en el proceso son también contaminantes, en este caso el dióxido de carbono y el metano. Aproximadamente por cada producción de etileno que se genera, un 10% es de dióxido de carbono y un 10% de metano. ¿Cuál sería un proceso o alguno de los procesos que podría mejorar esto? Hay algunas propuestas que hablan de la deshidrogenación oxidativa del etano. Esto generaría que en el proceso de producción, como lo vimos anteriormente, sus temperaturas disminuyeran entre 300 y 500 grados centígrados. Esto causaría dos cosas. Primero, que se disminuiría la generación de estos contaminantes. No se podría eliminar totalmente, pero sí hay una gran disminución. Y el uso de menores temperaturas implica el uso de menores recursos para mantener estas temperaturas, que de manera industrial hablamos de menos recursos, es decir, menos gastos para mantener esas altas temperaturas y los contenedores que necesitan ser especiales para mantener esas temperaturas altas. Entonces estamos hablando de una disminución problemáticamente medioambiental y disminución en recursos, hablando ya de la industria en sí. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Carlos Blanco, estudiante de Ingeniería de Sistemas. En esta oportunidad vamos a hablar sobre los procesos industriales que están basados en diferentes tipos de reacciones químicas, incluyendo las ecuaciones químicas correspondientes. En este caso, en la tarde de hoy, en esta oportunidad, vamos a estar hablando sobre el carbonato de litio o su composición Li2CO3. Más utilizado comúnmente en diferentes procesos industriales como la elaboración de vidrio, aluminio, la construcción y la medicina, ¿sí? En esta oportunidad vamos a hablar un poco de cómo este proceso es utilizado en la parte de construcción, la cual está basada sobre el carbonato de litio Li2CO3, compuesto litio que es más utilizado por cada gramo de litio, que está contenido en 5,32 gramos de carbonato de litio. Eh, También podemos decir que este polvo, que es reducido a cierta cantidad, lo utilizan mucho para el tema de para la soldadura, manteniendo su composición química, la Li2CO3. Es un tipo de sal no convencional que se basa en procesos químicos, el cual muchas empresas utilizan como la alta minería en diferentes países como en Chile, que tiene múltiples aplicaciones para la fabricación de baterías,
para computadores, para teléfonos móviles, también para la utilización de los automóviles o los carros eléctricos. Igual ahorita con el tema de mucha producción y demanda que se está viendo para la creación de estos vehículos eléctricos, también para la producción de fármacos y para tratamientos de trastornos de tipo nerviosos, la purificación del aire, medio ambiente, la aleación para las aeronáuticas. También te puede utilizar para los lubricantes industriales a base de litio, utilizados en la industria nuclear y que son también reguladores del pH de algunos refrigerantes. La obtención de futuras generaciones y reacciones para fusiones nucleares, ¿no? Podemos decir que el carbonato de litio es un compuesto, a pesar de que Chile es uno de los principales productores mundiales y que tiene las reservas más conocidas por tonelada a nivel mundial, siendo el país en donde más depósito de litio tiene y para la transformación del carbonato de litio. En estos procesos industriales la idea es tratar de buscar, o la extracción de litio finalmente es un metal alcalino suave de color blanco plateado que es altamente reactivo en presencia del agua o del oxígeno, ¿sí? Es más ligero uno de los más ligeros de los metales. Tiene un punto de fusión muy bajo y la máxima capacidad calorífica de todos los elementos. El litio también proviene de uno de los pocos tipos de fuentes, incluido el depósito, que utilizan o se encuentran ubicados en diferentes vaporitas de playa. Se utiliza más común para la batería de los teléfonos celulares, para los automóviles, en tratamiento de los automóviles y la construcción de vehículos eléctricos. También ya sea que sean utilizados para baterías o cerámicas, el litio de alto grado es muy esencial, y actualmente pues esta industria se encuentra en una parte de la revolución, y también que es muy tratado para la construcción y la creación de diferentes baterías para su uso comercial. Muchísimas gracias. Buenas tardes, yo voy a estar hablando acerca del proceso que se usa en los motores de gasolina. ¿Sí? Entonces, los motores de gasolina, para que su funcionamiento sea correcto, necesitan energía. Entonces, el motor funciona porque saca energía quemando combustible, ¿sí? A este proceso se le conoce como la combustión. Entonces, hay varios tipos de combustión, pero las que se va a necesitar en los motores de gasolina es la combustión completa y la incompleta. Entonces, ¿qué es la combustión completa? La combustión completa consiste de oxígeno, gasolina y chispa. Entonces, esto nos va a dar anhídrico carbónico, nitrógeno y agua. Entonces nos va a dar una mezcla que es no tóxica. También está la combustión incompleta, que en vez de oxígeno usa aire, gasolina, chispa. También nos va a proporcionar anhídrico carbónico, oxígeno y agua, pero más encima nos va a dar hidrocarburos y óxidos de nitrógeno, y esto sí es tóxico. Entonces, ¿qué es una combustión? Una combustión es una reacción química de oxidación, la cual consiste en gasolina más CO2, H2O y calor. El calor producido es lo que va a lograr que el motor se mueva. O sea, gracias al calor el motor va a moverse. Para que haya una combustión, o sea, se necesita la presencia de oxígeno, se necesita mezcla, es decir, unión íntima de aire y gasolina pulverizada. Entonces, ¿qué es la mezcla? La mezcla es cuando, valga la redundancia, mezclamos aire más gasolina pulverizada. Entonces, o cuando hacemos una mezcla. Entonces, ¿qué vamos a necesitar para la mezcla del motor? Entonces, se va a necesitar que la gasolina esté pulverizada para facilitar su evaporación, o también conocido como el paso de gas. Se necesita que sean gotas muy finas
y que se choque con la corriente del aire. Entonces debe ser homogénea, o sea que sea misma proporción en todas las partes. Entonces un reparto uniforme a todos los cilindros va a mejorar muchísimo el rendimiento de nuestra mezcla. El aire. ¿Cómo obtenemos el aire? El aire lo obtenemos del oxígeno. El aire es una mezcla de oxígeno, nitrógeno y otros gases. La composición sería oxígeno al 23%, el nitrógeno iría al 76% y otros gases sería al 1%. Las características del aire es que la densidad es de 1.002.928 kgm a 760 metros de Hg y 0 grados centígrados. El nitrógeno es inerte, no reacciona químicamente a no ser que se alcancen temperaturas muy elevadas en las cámaras de combustión. ¿Qué es la gasolina? La gasolina es una mezcla de hidrocarburos grandes, hidrocarburos que son grandes cadenas de átomos de hidrógeno y carbono. Estas se obtienen por destilación o fraccionaría del petróleo en las refinerías. La cantidad de aire necesaria para la combustión es Hc más CO2, CO2 más H2O más calor. Y esa sería la combustión completa. La combustión incompleta sería Hc más CO2 más CO más CO2 más H2O más calor. Entonces la cantidad necesaria para la combustión, teniendo en cuenta los pesos atómicos del mismo, se deduce que 1 kilogramo de gasolina necesita 14,7 kilogramos de aire. Al cociente 1, un cuarto se le llama relación estequiométrica. Entonces esta es más o menos el funcionamiento y la combustión que se hace para lograr que un motor funcione y tenga un correcto funcionamiento. Eso era algo que les iba a explicar, espero les haya gustado. Hasta luego.